Hola a todos mis queridos terrícolas, estamos aquí en el diario de Víctor Cufat, desmintiendo al capitalismo y ahora nos vamos al tema del capitalismo en el mundo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, a Trump, ¿no? Que tiene promedio de 2, algunos dicen a 7 millones de personas que han salido aproximadamente contra el gobierno, pero la gente no se da cuenta, nuevamente, que la gente no sale en sí solo ahí. El capitalismo se repite de la misma manera, pues en temas de volverte loco cuando llegas al poder. Lo demuestra Milei, lo demuestra Noboa, y les explico por qué. Porque en el caso de Trump, por ejemplo, que es pues el tema de las invasiones a otros países, porque él es el top del capitalismo, ¿no? Lo más alto del capitalismo. Pero en el caso de Milei, que no puede invadir pues a otras naciones porque tiene una deuda externa y se acaba de pedir más préstamo todavía. En el caso de Noboa, pues tiene esa invasión dentro de una embajada. Fue la embajada de México después de separarse con relaciones entre Ecuador y México en la época del presidente AMLO. También vemos pues ahora el tema que el capitalismo no solo funciona de esa manera ahí. Tiene 86 golpes de estados por el tema de Estados Unidos aproximadamente en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad tiene 86 intervenciones a otros países, sea en sí, sea un aproximado de 86 intervenciones contra países izquierda, países de derecha, pero este caso, por ejemplo, es como el de Perú. Nosotros realmente somos igual ese capitalismo, el libre mercado, ¿no? La mano que maneja invisible, pues el mercado de Perú, pero realmente ustedes se ponen a pensar, si nosotros manejáramos el país como quisiéramos nosotros en una democracia, en un capitalismo como este, entonces no tuviésemos a una expresidenta, no la voy a llamar así para que lo entiendan, y todos los que nos siguen, esta expresidenta pues que se supone era de izquierda, entonces debería demandar sobre los derechos humanos, más el tema de lo que es del Perú, que sea más para el pueblo, pero no, entonces se nota en Perú que vimos un control del capitalismo sobre los poderes o políticos de izquierda, o sea, ¿no? O inclinaciones hacia la izquierda, se podría decir, porque no llega en su totalidad nunca a demostrarse que entran en socialismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen el control, a pesar de que dice la gente, y por eso digo, no te creas el cuento de que nosotros tenemos partidos políticos de izquierda, pero que en realidad representan también a esas 30 familias que gobiernan el mundo. Así como lo que está pasando con Argentina, que vendió su agua, repito, a Israel. Así como está pasando con Argentina, que acaba de recibir un préstamo a pesar de que el presidente argentino luchó durante su campaña sobre el tema de que no préstamos es vender al país, que eso es el otro. Ahora se sigue endeudando. ¿Por qué? Porque dos estrategias. La primera, posiblemente va a dejar endeudado a Argentina por si en caso no ganara en las elecciones que vienen, que es muy posible, pues al mismo tiempo, si entra un partido de izquierda, queda endeudado ese partido de izquierda, no puede hacer nada, no puede trabajar porque no va a tener el dinero. Entonces va a tener que pagar a esas 30 familias que te estoy diciendo, y al final de cuentas volvemos a lo mismo, solamente embarran
al siguiente partido. Ahora, si él se queda, va a seguir en el tema, en el tema de endeudarse o cosas así. ¿Por qué? Porque no tiene otra salida, no tiene cómo pagar esas deudas. Y es el caso muy parecido de nosotros, el caso que decía Ramírez Erazo, ¿no? Y el que yo les decía hace tiempo, muchos años atrás. El endeudamiento es justamente lo que esas 30 familias quieren, por no decir países también del primer mundo, que es así como viven, ¿no? Es una de las cosas en las que las otras son intervenciones y las otras son invadir otros países, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estas intervenciones que hacen es para controlar, ¿no? Tus ganancias, tus recursos naturales, tu trabajo y cosas así. Ese es el tema más importante, ¿no? ¿Cómo todos de casualidad se vuelven locos? Pues no se vuelven locos. Es la agenda que ellos tienen que decir. Es como el teatro que hace un actor y que te dicen, ya, entras, tú dijiste esto, pero ya te volviste loco de casualidad y empiezas a hacer todo un disparate, ¿no? Y ese es el cuento del capitalismo, ¿no? Siempre está en constante inflación, siempre se le cae la moneda, siempre ocurre un desastre y hay que controlarlo de una manera y te dan una solución y tú sigues trabajando, siempre se van contra los derechos humanos también. Entonces nunca el pueblo realmente tiene el control de los recursos, de la naturaleza, el control económico, el control industrial. Nunca los que tienen ese control son esas 30 familias que gobiernan a estas personas que nosotros escogemos supuestamente creyendo que es democracia, ¿no? Esa es la verdad del capitalismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los golpes de estado que dieron en Nicaragua. Tenemos el golpe de estado que quieren darle a Maduro ahorita en Venezuela, con poner a Machado posiblemente como presidenta, y ella tiene problemas pues siguiendo esas ideas de invadir Palestina, siguiendo esa línea, ¿no?, de ideas. Entonces tenemos, por ejemplo, el golpe de estado que le hicieron a Chile también, y así varios golpes de estado que se han hecho en el mundo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el futuro sobre Perú, ¿no? Sobre los países que están alineados, que están haciendo lo que ellos quieren, decirles sí a todo, pero los que le dicen que no, como el caso, por ejemplo, de Maduro en Venezuela, ahora se expande hacia Colombia, ¿no? Hay Trump ha dicho que va a atacar posiblemente a los narcos que tiene Colombia también. O sea, ahora se repite el mismo discurso que ha hecho para matar ahora estamos entre 21, antes era entre 11 a 21, ahora estamos entre 21 a 29 muertos en mar, en aguas internacionales de estos países como Venezuela, y ahora parece que va a entrar o está en veremos cómo vamos a hacer con Colombia. O sea, el discurso que está mandando es justamente para que tú te creas que Colombia ahora es el objetivo malo del mundo, ¿no? Cuando el presidente Petro ya ha demostrado que él siempre ha estado en contra de invadir Palestina, del genocidio de Palestina. También habló contra el problema que tuvieron con Rusia y Ucrania en el inicio, que comenzó muy parecido, ¿no? En que el discurso era que en Ucrania mataron a unos rusos. Rusia decía que no maten a los rusos, que si no ellos van a tener que intervenir, y al final seguían matando rusos, y Ucrania decía que no, que los rusos mataban a los ucranianos, y de ahí se confundió, no sabía quién era contra quién, y pum. Entonces acá estamos diciendo lo que está pasando para que tú recuerdes que el que disparó primero fue los gringochos, y después no te creas el cuento de que no se están defendiendo, porque ese es su clásico cuento, ¿ya? Entonces esas 30 familias, ¿qué quieren? Quieren el petróleo, ¿no? Porque el petróleo
Una vez que lo tengan, lo van a pasar en el nombre, ¿no?, de la administración de los Estados Unidos, pero realmente es para esas familias que son dueñas de las empresas, que son entre Estados Unidos y otros países. Básicamente es eso. Entonces creo que ya debemos de tener claro nosotros que no estamos jugando un papel democrático, que estamos siguiendo una farsa de la democracia en muchos países, y no solamente en ellos. Tenemos el tema de El Salvador, por ejemplo, ¿no?, que, o sea, se saltan los derechos humanos. El tema de la democracia es un tema para la gente que no entiende y agarra y me dice, ¿y qué tiene que ver la democracia con el capitalismo y etcétera? Bueno, es simple, ¿no? O sea, si tú estás dentro de un país, no basta con votar simplemente cada 4 años y dejar que hagan lo que quieran. Tú escoges y todavía tienes, por ejemplo, en mi caso en Perú, había en la expresidenta, ya lo voy a decir así para que lo entiendan afuera, porque si digo Dina nadie me va a entender, la expresidenta, ¿no?, en Perú pues tenía 98% de rechazo. En todo el tiempo que ella ha estado, ha ido siempre más del 50%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debía haberse cambiado si estuviésemos en una democracia, ¿no? Pero no se cambió cuando tenía el rechazo. Entonces, justamente es lo que le está pasando a Estados Unidos ahora, ¿no? Tiene un rechazo total de su población, está en medio de una dictadura y pues el hombre se hace loco, él no escucha, vive su mundo, de pronto se volvió loco, ¿no? Nadie se vuelve loco de pronto. Ese es justamente el punto de la democracia, que al final no deberían ellos aceptar sus errores y retirarse, porque la gente ya no los quiere, y deberían de entrar otro representante del pueblo que haga las cosas para el pueblo, no para esas 30 familias ricas. Ese es el punto. Por eso que les digo que el capitalismo no funciona, porque si funcionara no tendría que hacer farsas tras farsas tras farsas tras farsas y al final intentar hacerte creer de que sí, todo está bien, ¿no? Bueno, pórtense bien, terrícolas, que nada les cuesta. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.